Capítulo número 7. El Evangelio que Pablo predicó. Amado, debes erradicar esta idea de que el perdón de pecados es una enseñanza básica. Piensa en ello. Si realmente es básica, ¿por qué tantos creyentes no lo entienden y son derrotados por su falta de entendimiento? El poder del Evangelio es vivir cada momento teniendo la confianza de que todos tus pecados han sido perdonados. Contrasta esto con vivir con un sentimiento permanente de culpabilidad y condenación que vienen con la idea de que cuando pecas se rompe la comunión con Dios. Él ya no responde tus oraciones, está lejos de ti y hasta que no te arrepientas y confieses todos tus pecados, el Espíritu Santo no regresa. Muchos cristianos aún tienen esta impresión de que les corresponde mantener el perdón de Dios mediante sus propias acciones. Entonces, ¿cómo puede ser el perdón de pecados una enseñanza básica? Hay demasiados creyentes e incluso pastores, predicadores y líderes, muchos con maravillosos títulos y credenciales de escuelas bíblicas que aún están confundidas con la enseñanza del perdón. Por tanto, la mejor forma de entender el Evangelio no es basarlo en lo que has oído de varias fuentes, sino ver a lo que los apóstoles predicaban en la iglesia primitiva. Examinemos lo que predicaba el apóstol Pablo, que es el apóstol del nuevo pacto. A fin de cuentas, Pablo fue el apóstol a quien Dios señaló para predicar el Evangelio de la gracia. Recibió más revelación sobre el nuevo pacto de la gracia que todos los demás apóstoles juntos y fue el responsable de escribir más de 2/3 del Nuevo Testamento. La predicación de Pablo estaba llena de poder. Hechos capítulo 14 versículo del 8 al 10. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Observa cómo el Espíritu Santo describe a este hombre. 1. Estaba imposibilitado de los pies. 2. Era cojo de nacimiento. Y 3. Jamás había caminado. El Espíritu Santo usó 3 descripciones distintas para enfatizar el hecho de que no podía andar y estaba ante una situación aparentemente imposible. Sin embargo, cuando oyó hablar a Pablo, se llenó de fe para creer que podía ser sano. ¿Cómo puede ese hombre haberse llenado de fe? La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír el mensaje de Cristo. El hombre de Listra se llenó de fe porque oyó la palabra de Cristo. Sé que la mayoría de las traducciones dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero si estudias la palabra original en griego para Dios, en este versículo verás que no es Theos, que significa Dios, sino Christos, que es Cristo. Mira, la fe no viene simplemente por oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios comprendería toda la Biblia, incluyendo la ley de Moisés. No hay impartición de fe cuando oyes los 10 mandamientos. La fe solo viene oyendo la palabra de Cristo. Esto no significa que solo debas oír predicaciones de partes de tu Biblia que están escritas en rojo, lo cual indica que es Jesús quien pronunció esas palabras. Poner lo que Jesús dijo en la Biblia con letras rojas es una idea de los hombres. Oír la palabra de Cristo es oír predicaciones y enseñanzas que hayan pasado por el filtro del nuevo pacto de gracia y la obra consumada de Jesús. Puedes predicar desde Génesis hasta Apocalipsis desde la perspectiva de Jesús y de su gracia. En mi iglesia me conocen por predicar y enseñar exhaustivamente tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. A fin de cuentas, Cristo está oculto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es revelado. En el Antiguo Testamento encontrarás sombras de Cristo en las 5 ofrendas levíticas, el tabernáculo de Moisés e incluso en las vestiduras del sumo sacerdote. Pero se necesita un ministro del nuevo pacto para sacar de ahí a Cristo.
La fe se imparte solo cuando se predica a Cristo. Aleluya. Me encanta hablar de Jesús. ¿Qué predicó Pablo? Regresemos al hombre de Listra. ¿Qué pudo haber predicado Pablo que fuera tan poderoso como para impartir fe a este hombre, a fin de que pudiera creer en que quedaría sano de su situación imposible? Bueno, Pastor Prince, creo que Pablo estaba enseñando sobre la sanidad divina. Leamos el pasaje. La Biblia solo dice que Pablo estaba predicando el Evangelio en Listra. No dice que estuviera enseñando acerca de la sanidad divina. No me malentiendas, hay un lugar para enseñar la sanidad divina. Yo incluso tengo toda una serie de enseñanzas sobre la sanidad divina. Pero la fe para la sanidad no solo viene cuando oyes una enseñanza sobre sanidad. La fe para ser sano también viene cuando oyes simplemente el Evangelio. De cualquier forma, yo quería saber lo que Pablo predicó en Listra, para poder predicar el mismo mensaje e impartir fe a la gente. Así que le pregunté al Señor qué fue lo que predicó Pablo. Quiero decir, ¿cómo pudo el Espíritu Santo no incluir algo tan importante? Sí, él lo hubiera escrito en la Biblia. Entonces el Señor me dijo que él había registrado uno de los sermones de Pablo en la Biblia. Me dijo que fuera al capítulo previo y me enseñó que ahí mismo, en Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo había preservado un ejemplo del Evangelio que Pablo predicaba en todos los lugares a donde iba. Así que ahí estaba, el sermón de Pablo narrado por el Espíritu Santo para nosotros, palabra por palabra. Pablo cubrió bastantes cosas, pero tienes que ver por ti mismo cuál es el asunto principal del sermón de Pablo y dónde está el punto álgido. Hechos capítulo 13, versículo 38 al 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesús, se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. El poder del Evangelio que Pablo predicaba se encuentra en el perdón de todos tus pecados para todo aquel que cree. No hay otro requisito para que tus pecados sean perdonados. En el antiguo pacto está basado en la justificación por obras. La obediencia de los 10 mandamientos. Tenías que hacer algo para ser perdonado. Pero el nuevo pacto de gracia está basado totalmente en la justificación por la fe, en creer en Jesucristo. ¿Puedes ver la diferencia tan radical? La demanda ya no está sobre ti, sino sobre Cristo. Estas son las buenas nuevas. Todo el que cree en Jesús recibe el perdón de todos sus pecados y es justificado de todas las cosas. Buenas noticias, aleluya. No hay mejor noticia que esta. Me imagino cómo respondió el hombre de Listra cuando escuchó a Pablo proclamar que él podía ser justificado de todas las cosas solo por creer en Jesucristo. Cuando escuchó predicar a Pablo sobre las buenas nuevas de Cristo, la fe llegó y llenó su corazón. Con lágrimas en los ojos, debió haberse alejado de su cojera y rechazó todo pensamiento de que había sido cojo desde su nacimiento porque había sido castigado por sus pecados por los de sus padres. En cambio, debió creer con todo su corazón que si creía en Jesucristo sería perdonado de todos sus pecados. Probablemente, ahogado por las lágrimas, susurró, creo, y en ese mismo instante escuchó una fuerte voz que le decía, levántate derecho sobre tus pies. Era Pablo ordenándole, y antes de que pudiera tener tiempo para dudar, se puso a dar saltos de gozo, y por primera vez en su vida caminó. El Evangelio imparte fe. Observa que Pablo no impuso sus manos sobre el hombre para sanarle, no hizo un llamado al altar para todos aquellos que quisieran sanidad. La fe para ser sano llegó por el oír el Evangelio de Jesucristo. Hemos experimentado esto una y otra vez en nuestros servicios. La gente está siendo sanada en nuestros servicios y al escuchar el Evangelio de gracia de la obra consumada de Jesús, se produce el milagro de sanidad. Uno de mis queridos amigos, Marcel Gastenberg,
me compartió un suceso acerca de un milagro de sanidad precioso que ocurrió en su auto mientras se dirigía a Rumania con unos amigos. Marcel es un pastor de una dinámica iglesia de gracia en Holanda y ese día en particular iba camino a Rumania para predicar. Estaba escuchando uno de mis sermones en su auto, algo que él hacía a menudo. Adormecido por la monotonía del largo viaje, uno de los amigos de Marcel se quedó dormido en el asiento trasero. Ese amigo se había visto envuelto en un accidente de motociclismo acuático hacía algunos años y desde entonces a menudo tenía fuertes dolores de espalda. De algún modo, entre sueños me escuchó predicar esto: Jesús ya te ha sanado y quien te está dando síntomas engañosos en tu cuerpo es el diablo. Él dijo amén en su corazón, creyendo que Jesús ya le había sanado al tomar su pecado y llevar su maldición. En ese momento sintió el poder de Dios atravesando su cuerpo y hoy está completamente sano. Todo el dolor de su espalda ha desaparecido. Este es el poder de oír y oír el Evangelio de Jesús. Así es como viene la fe. Cuanto más oyes a Jesús, más recibes su gracia, y cuanta más revelación obtienes de su obra consumada, más recibes una impartición de fe para cualquier situación, incluso para las aparentemente imposibles. Un encuentro sobrenatural con las campanillas. En el año 2000 prediqué un sermón titulado Aleph Tav, la firma de Jesús en la Biblia, durante una de nuestras reuniones regulares de estudio bíblico de mitad de semana. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y Tav es la última. En el mensaje trataba sobre la persona de Jesús y cómo se reveló él mismo como el alfa y el omega, el principio y el fin. Mientras predicaba, llegué a los 2 versículos del sermón de Pablo que acabábamos de repasar y los leí en voz alta. Hechos capítulo 13, versículo 38 al 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Jesús se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Al instante de terminar de citar los versículos, las campanillas que estaban en la plataforma detrás de mí comenzaron a sonar solas. No había nadie cerca de las campanillas. Mis músicos no se sientan en la plataforma detrás de mí cuando predico. Todos están sentados enfrente como siempre. No fue solo un simple tintineo. Las campanillas sonaron de una manera hermosa por sí solas, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, adelante y hacia atrás, desde la primera a la última de las campanillas. Más de 1000 personas que estaban en la reunión fueron testigos. Todos en el servicio pudieron oír las claras notas provenientes de las campanillas. La unción de Dios barrió todo el auditorio. Algunas personas comenzaron a llorar, mientras otras glorificaban al Señor y comenzaban a aplaudir. Fue hermoso. Fue el Señor. Exactamente en el momento en el que yo había terminado de leer los 2 versículos sobre el perdón de pecados, el Espíritu Santo se derramó sobre nuestra congregación y nos abrazó. Era como si el Espíritu Santo estuviera dando un amén a los 2 versículos. Todos los que oyeron el sonido pueden dar fe de que no había manera alguna de que las ondas de música procedientes de las campanillas pudieran haber sido causadas por un golpe de viento o cualquier otra cosa natural. Fue un evento sobrenatural. Dios estaba confirmando su palabra con una señal. Las campanillas sonaron con muchísima parsimonia. Me puedo imaginar un ángel de Dios pasando los dedos con suavidad por toda la cortina de campanillas, antes de permitir que sus dedos volvieran a pasar por las campanillas otra vez y otra vez. Para mí es imposible describir del todo en este libro lo que ocurrió. Tendrías que haberlo oído por ti mismo. Por cierto, ese servicio, como todos nuestros servicios regulares, se grabó tanto en audio como en video. Si consigues las grabaciones, podrás oír las campanillas sonando con claridad. Desgraciadamente, no podrás ver las campanillas en la grabación del DVD, aunque verás una imagen mía girándome hacia las campanillas y pidiendo a la congregación que las mirase. El camarógrafo le pilló desprevenido. Estaba totalmente impactado por ese suceso sobrenatural y mantuvo la cámara enfocada en mí. Ahora bien,
permíteme compartir contigo por qué esa noche fue particularmente significativa para mí. Durante ese tiempo había algunos mensajes de correo electrónico vengativos circulando acerca de nuestra iglesia y de mí. Había algunas falsas acusaciones hechas por personas que me habían llamado con todo tipo de cosas desagradables. Sin saberlo yo, muchos de los miembros de nuestra iglesia habían leído mensajes nocivos y estaban muy afectados. Esa noche, después del servicio, muchos de ellos se acercaron y me dijeron: ¿sabe, Pastor Prince? Vine aquí esta noche orando y pidiéndole a Dios que me mostrara si las acusaciones contra usted en los correos eran ciertas. No quería oír a las personas que escribieron los correos ni a usted. Quería que Dios me hablara. Muchos de ellos se acercaron y compartieron conmigo por lo que habían orado, y sus relatos eran casi idénticos. Habían leído los correos y querían oír de Dios. Yo me quedé impactado. Muchos de los miembros de mi iglesia le estaban pidiendo a Dios que les hablara, y cuando sonaron las campanillas de forma tan sobrenatural, fue una confirmación del Señor sobre la precisión de lo que yo había estado predicando, y decidieron no hacer caso de los correos nocivos. Incluso sin que yo lo supiera, que había un veneno circulando acerca de mí, el Señor me había reivindicado. Él es mi defensa. A lo largo de los años, muchas personas han escrito y han dicho todo tipo de cosas horribles acerca de mí. Me han puesto todo tipo de calificativos, pero nunca me he vengado por mí mismo. Mi confianza está en el Señor. Nunca me he tomado una pluma, ni he dicho palabras vengativas ni negativas contra ninguno de mis acusadores. Yo no lucho en contra de quienes se oponen a mí. En cada situación, oro para que redunde para mayor gloria para Jesús y para el bien mayor para el cuerpo de Cristo. Persecución contra el Evangelio de Gracia. En cualquier caso, yo estaba preparado para la persecución. El Señor me había advertido hacía mucho tiempo que había un precio por predicar el Evangelio que Pablo predicó. Me dijo que la gente me llamaría todo tipo de cosas y me perseguiría, y la persecución sin duda había llegado. Pero la persecución había llegado principalmente de parte de personas que creían en la justificación a través de la ley y los propios esfuerzos del hombre. Esto es coherente con lo que Jesús mismo experimentó cuando caminó en esta tierra. Las únicas personas que no pudieron recibir de él fueron los fariseos y los expertos en la ley. Ellos conocían la ley interiormente, pero no al autor de la ley que estaba justamente delante de ellos. ¿No es esto sorprendente? Nos demuestra que el legalismo ciega a las personas. Las personas legalistas tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. Por el contrario, los que reconocieron que eran pecadores impotentes, es decir, prostitutas, corruptos recaudadores de impuestos, ordinarios pescadores y marginados de la sociedad, no conocían la ley como los fariseos, pero recibieron y dieron la bienvenida a Jesús con gozo. Pero Pastor Prince, si lo que usted predica realmente es del Señor, entonces no causará división. Veamos lo que ocurrió en Hechos capítulo 13. Después que Pablo hubiera terminado de predicar, los gentiles le rogaron que les predicase el mismo sermón el siguiente día de reposo. El siguiente día de reposo, la Biblia dice que casi toda la ciudad en Antioquía se reunió para oír predicar a Pablo acerca del perdón de pecados, la justificación mediante la cruz de Jesús y la gracia de Dios. Para que toda la ciudad acudiera a escuchar a Pablo, las buenas nuevas que estaba predicando debieron de haberse esparcido como un fuego incontrolable por toda la ciudad. Sin embargo, observamos que había un grupo de personas que no estaban contentas con lo que Pablo estaba predicando, los fariseos, o lo que yo llamo la mafia religiosa. La Biblia dice que cuando vieron las multitudes se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Estos cumplidores de la ley legalistas siguen aún con nosotros. La ley es ciega, hay un velo en sus ojos y no pueden ver que el antiguo pacto de la ley ya no es válido. Cuando ven a los creyentes impactados por la gracia se llenan de celos, porque han trabajado mucho y han dependido de sus propios esfuerzos para lograr su propio sentimiento de justicia propia.
Así que cuando los fariseos vieron que los creyentes bajo la gracia recibían milagros, bendiciones y victorias mediante el poder de Jesucristo y eran vestidos con la justicia perfecta sin obras y sin esfuerzo alguno, se llenaron de celos. En su envidia contradijeron, blasfemaron y se opusieron a Pablo. La mayor división se produjo no porque Pablo no estuviera predicando el Evangelio de Jesucristo, sino precisamente porque estaba predicando el Evangelio de gracia que venía del Señor. La gracia contraviene las tradiciones del hombre, no tiene en cuenta los esfuerzos del hombre y tiene en cuenta solo a Jesucristo. Esto enojó a la turba religiosa en la época de Jesús. El sermón de Pablo terminó con un firme aviso para aquellos que rehusaron creer en la gracia de Dios y en el perdón del nuevo pacto. Hechos capítulo 13, versículo 41. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Esta advertencia que dio Pablo no era para toda la congregación, sino solo para aquellos que rechazaron el Evangelio de gracia. Mira, los que ciegamente insistían en aferrarse a la justificación mediante la ley de Moisés, no creerán cuando oigan acerca de la justificación mediante la fe, y dirán en su corazón que es demasiado bueno para ser cierto. La ley es un velo para sus ojos y no pueden ver la gracia de Dios. Pero gloria a Dios que cuando Jesús murió en la cruz, el velo que había separado al hombre injusto de un Dios justo fue quitado para siempre. La Biblia dice que cuando Jesús entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El velo es un cuadro de la ley de Moisés. Una vez que se rasgó la ley, el hombre fue justificado por la fe en la sangre de Jesús y se abrió el camino al lugar santísimo. ¿Demasiado bueno para ser cierto? Es cierto, amigo, y por eso el Evangelio de Jesucristo son buenas nuevas para nosotros hoy. Jesús no vino para traernos leyes y más leyes, vino para darnos vida abundante mediante su gracia. Volvamos a la pregunta del Evangelio de gracia que causa división. ¿Es posible predicar el Evangelio de gracia y causar división hasta el punto que la gente incluso quiere expulsarte de sus ciudades? Sí, eso ocurrió en la iglesia primitiva. Pablo estaba hablando con denuedo, confiados en el Señor y predicando la palabra de su gracia, cuando en el siguiente versículo encuentras que la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Incluso los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Por tanto, queda claro que cuando predicas las buenas nuevas que Pablo predicó, no significa que todo el mundo se une y diga ¡aleluya! Habrá algunos que quieran echarte de sus ciudades y decir todo tipo de cosas acerca de ti para destruir tu integridad. Pero el hecho de que haya división ciertamente no significa que lo que Pablo predicaba no fuera cierto. Precisamente esa es la razón por la que Pablo advirtió que incluso cuando Dios declara que algo es bueno, siempre hay algunos que rehúsan creer. Obra que no creeréis si alguien os la contare. Por esta razón, el evangelio que Pablo predicaba no es un evangelio para agradar a los hombres. Pablo no predicaba para que le recibieran bien en todos los lugares a los que iba. Predicaba la verdad del evangelio, aunque eso significara que sus opositores le apedrearían o le expulsarían de sus ciudades. Lo hacía porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Asegúrate de estar oyendo el evangelio que Pablo predicaba. La Biblia declara que el Señor dio testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Mira, el Señor da testimonio solo a la palabra de su gracia. Si quieres que el Señor haga algo maravilloso en tu vida o quieres ver más poder en tu vida, tu cuerpo, tus finanzas, tu carrera y tu ministerio, asegúrate de estar escuchando la palabra de su gracia y no la palabra de su ley. Por cierto, mira cómo tuvo que predicar Pablo primero, antes de que el Señor pudiera dar testimonio a la palabra de su gracia con señales y prodigios. Predicar las buenas nuevas primero es algo coherente con el estilo de Jesús.
A cada lugar donde iba, Jesús enseñaba y predicaba a las multitudes antes de sanarle. Hay algunas personas que se acercan a mí pidiendo oración por su enfermedad antes del servicio, y está claro que no están interesadas en escuchar el Evangelio o ninguna enseñanza o predicación, tan solo quieren oración, pero la forma de Dios es siempre enseñar y predicar primero, seguido de sanidad. Él confirma la palabra de su gracia con señales y maravillas. ¿Te encuentras ante una situación imposible hoy? ¿Estás esperando que el Señor haga algo en tu vida? Si es así, te animo a escuchar buenas enseñanzas que estén llenas de las buenas nuevas de Jesús. A medida que oigas más y más de Jesús, la fe llenará tu corazón. Dejarás de preocuparte contigo mismo, con tu carencia y tu debilidad, y estarás totalmente ocupado en Jesús, su belleza, su perfección y su gracia. El Evangelio que Pablo predicó. Mi único empeño es predicar el mismo evangelio que predicó Pablo y no otro evangelio. Predicar cualquier otro evangelio era un asunto serio para Pablo. De hecho, pronunció una doble maldición sobre aquellos que predicaban un evangelio diferente. Pablo dijo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y por si la primera maldición no fuera suficiente, reiteró: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora bien, yo no soy ningún necio. Hace años decidí que la gente puede decir lo que quiera acerca de mí, pero yo no voy a mantenerme bajo ninguna maldición por predicar otro evangelio. ¿Es el evangelio de Jesucristo poder para salvación para todo aquel que cumple la ley de Moisés, para todo aquel que confiesa todos sus pecados, para todo aquel que ayuna y hace largas oraciones? No es ninguna de las anteriores, es por todo aquel que cree. Esta es la justificación por fe que predicaba Pablo, y eso es lo que yo predicaré. Bajo el nuevo pacto de gracia somos justificados no por nuestro propio comportamiento, sino por nuestra creencia en Jesucristo. Mediante este hombre te es predicado el perdón de todos tus pecados. ¿Crees en Jesús? Si tu respuesta es sí, entonces no permitas que nadie añada más condiciones a tu perdón. Todos tus pecados han sido perdonados simplemente porque has creído en Jesús, nada más, nada menos. Este es el evangelio que Pablo predicaba, y cuando entiendes esta verdad y simplemente la crees, comenzarás a ver el poder de Dios en tu vida, dándole la vuelta para bien a cada situación adversa. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas, des manita arriba y nos ayudes a compartir. Gracia y paz.